constructores, ¿qué son? Los constructores son simplemente funciones, métodos, ¿vale?, especiales que van a permitir construir los objetos a partir de esta plantilla. Hemos dicho que una clase actúa como una plantilla. Entonces, con un método constructor voy a poder permitir crear esos objetos. Entonces, ¿cómo se crea el constructor? Bueno, pues hay una convención o una regla, ¿no? Y es que los constructores van a ser públicos. La idea está en que puedan ser accesibles desde fuera de la clase. Public es un modificador de visibilidad, lo que indica que tanto donde lo pongamos, ¿vale? Si lo ponemos aquí, por ejemplo, va a indicar que este atributo es accesible desde fuera de la clase. Fuera de la clase sería, por ejemplo, desde este main, cuando creemos un objeto. ¿Vale? Esto lo veremos ahora en breve. Después, veremos que puede haber o public, o private, o protected, ¿vale? Iremos viéndolos. Entonces, el constructor, el nombre que recibe es el mismo que el de la clase, es decir, vehículo. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Después, a continuación, paréntesis. Hemos dicho que todas las funciones tenían unos paréntesis. Dentro podían recibir parámetros. En este caso voy a crear un constructor vacío, que no tendría parámetros. Por lo tanto, no va a hacer nada. Es decir, dentro va a estar vacío. Esto permitiría crear objetos sin rellenar sus propiedades. ¿Vale? De hecho, si no lo ponemos, realmente ya existiría ese constructor de manera implícita. Y lo que queremos es seguir creando más métodos constructores que permitan construir objetos pasando estos valores. Es decir, yo ahora mismo, ya teniendo este constructor aquí, yo puedo crear un objeto de la clase vehículo, pero en el constructor, como no recibe parámetros, no puedo pasarle ningún valor. Por lo tanto, voy a crear un vehículo vacío, por así decirlo, es decir, sin datos. Es decir, no va a tener un fabricante asignado. Tendría que asignárselo yo, una vez creado el objeto, tendría que asignarle esos valores, que ahora veremos también cómo se hace. Entonces, lo que haríamos es que podemos ir creando constructores con el concepto de sobrecarga, que es un concepto que se estudia cuando hemos hablado de funciones. ¿Vale? La sobrecarga lo que permite es como duplicar un método con el mismo nombre y todo, lo único que cambia es los parámetros. Entonces, yo podría decir, vale, voy a duplicar este método, tal cual. ¿Vale? Vemos que nos da un error. ¿Por qué? Porque no se pueden duplicar métodos. Pero si le cambio los parámetros y digo, oye, es que este recibe el fabricante, que es el primer atributo que estáis viendo aquí, ¿vale? Pues se me va el error. Ya no tendría error. ¿Vale? Esto es correcto, esto es sobrecarga. Sobrecargar un método. ¿Qué hago con este atributo aquí? Hombre, si lo dejo tal cual no estoy haciendo nada, entonces no tiene sentido hacer esto. ¿Vale? Entonces lo que haríamos sería asignar este fabricante aquí. ¿Para qué? Para que cuando creamos objetos a partir de esta plantilla tenga asignado el valor que tú le has pasado aquí al constructor. El constructor, esto es un método que vamos a tener que utilizar para poder crear los objetos. Eso es lo que hemos dicho, tenemos que utilizar el constructor. Entonces, yo aquí le voy a pasar una serie de valores cuando vaya a construir el objeto, que van a ser pues, el fabricante, el modelo, los centímetros cúbicos, el año, de manera que este método me va a devolver un objeto vehículo con todos esos datos. Todo eso en una línea de código gracias al constructor. ¿Vale? Al constructor que tenga parámetros, que nos permita pasarle esos valores, si no, lo crearíamos vacío y no tendría esos datos y habría que asignárselos. Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora cuando creemos objetos, que se va a entender mucho mejor. Aquí voy a seguir agregando el resto de valores, ¿vale? String modelo, double 6, que serían centímetros cúbicos, int, que sería year, y luego, por último, boolean spot. Podemos escribirlos así a mano. Incluso veremos que se puede generar estos constructores automáticamente con IntelliJ. Una vez aquí, ¿qué haríamos? Lo que queremos es asignar los valores que nos pasen desde fuera, ¿vale? Es decir, ¿quién va a invocar este método? Este método lo va a invocar alguien que quiera crear un vehículo. Pues me va a pasar unos valores y esos van a estar aquí. Entonces yo estos valores se los tengo que asignar al vehículo que estoy creando, porque si no voy a crear un vehículo sin datos y no va a tener sentido, ¿no? Entonces eso lo hacemos aquí de esta manera, con la palabra reservada this. Entonces pondríamos this fabricante igual fabricante. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, this lo que va a hacer referencia es al atributo que está dentro de la clase. Mientras que esto de aquí es un parámetro. Se llaman igual, normalmente hacemos que se llamen igual a posta, ¿vale? Con el objetivo de que poniendo this diferenciamos cuál es el parámetro y cuál es el atributo. Entonces, para esto hay que entender un poco lo que son las funciones.
Esto es una función como otra cualquiera, lo único que tiene un nombre especial, que es que empieza con el nombre de la clase. Es la única función que veremos que le ponemos la primera letra en mayúscula. Normalmente las demás las ponemos todas en minúscula. Pues este string fabricante se va a asignar, ¿vale? Este es el operador asignación, no confundir con el operador igual, que sería para comparar, ¿vale? Este es el operador asignación. Pues se va a asignar este dato, aquí vendrá un dato, vendrá un texto, por ejemplo, fabricante Ford, fabricante Volkswagen, fabricante lo que sea. Y eso se asigna aquí, a este. De hecho, fijémonos que si le hacemos clic a este, nos selecciona el de arriba. Mientras que si hago clic a este, me selecciona el de aquí. Por lo tanto, ya me está dando la pista de que esta variable hace referencia a este parámetro, mientras que esta variable hace referencia a este atributo. Gracias al div. Si yo quito el div de aquí, ¿vale? Veremos que le clico aquí y me hace referencia al parámetro. Es decir, está entendiendo que estás asignando el valor de este parámetro a sí mismo. Y esto no tendría sentido, ¿vale? Entonces, por eso ponemos this. Otra alternativa sería cambiarle el nombre. Aquí poner x, por ejemplo. Aquí ponemos x y aquí no pongo this. Y esto funcionaría. Porque como solo hay un fabricante, claro, solo puede elegir este. No se va a confundir nunca con el parámetro. Pero esto sería confuso, porque esto no dice nada o no nos está dando mayor información de qué es ese parámetro, ¿vale? Entonces, por tanto, dejaríamos fabricante y la manera de distinguir este del que llega es mediante this. Esto se va a ver en acción cuando creemos objetos ahora en grandes. Después, lo que haríamos sería asignar el modelo, this modelo, tenemos modelo, perfecto, y el resto de propiedades, this cc igual a cc, todos. ¿Vale? Importante aquí no equivocarse con los nombres. Bueno, si nos equivocamos con el nombre, una letra, ya veremos que nos va a saltar un fallo y por tanto no compilará el código. O sea que será trivial de arreglar. Y luego this.sport igual a sport. Vale, tenemos todos. Entonces, ¿qué tenemos? Un constructor vacío, un constructor con todos los parámetros. Podríamos llegar incluso a crear otro constructor que tuviera menos parámetros, porque como hemos dicho que podemos hacer sobrecarga, podemos crear tantos como queramos, ¿vale? Entonces podríamos llegar a crear uno que tuviera a lo mejor solo el fabricante y el modelo. Vamos a probarlo. Quito esto, ¿vale? Me quedo solo con fabricante y modelo y ya está. ¿Por qué querría hacer algo así? Pues porque a lo mejor, dependiendo de cómo esté estructurada mi aplicación, a lo mejor yo solo registro esa información en una primera interacción con el usuario y luego recupero el resto de información más adelante. Entonces me interesa poder crear objetos solo con esta información ahora y más adelante ya le añadiré el resto. Un claro ejemplo es cuando un usuario se registra en una plataforma. Tú no le vas a pedir al usuario que se registra todos los datos ya de golpe, porque eso causaría cierta reticencia o fricción que haría que esa persona no se registrase. Entonces lo que le vas a pedir son los datos mínimos para que se registre, que es el email y una contraseña. Y luego, en posteriores procesos o interacciones con ese usuario, le vas a solicitar más información, como completa tu nombre, completa tu dirección, etc. Entonces, por eso te puede interesar tener varios constructores, uno con menos información, otro con más información, etc. Para que en diferentes pasos o fases de la aplicación que estamos desarrollando, pues en una le pidamos toda, en otro le pidamos solo una cosa, etc. Entonces, esta sería la segunda parte de las clases, ¿vale? Que son los constructores, que permiten crear objetos, que ahora los tenemos que poner en práctica. Y luego una tercera parte que serían los métodos.